Bienvenidos al segundo episodio de la cuarta temporada de Craft Courier, en el cual tenemos un invitado especial, Tomás Mújica. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, máster en Estudios Internacionales por la University of Denver de los Estados Unidos y máster en Política Comparada por la London School of Economics and Political Science del Reino Unido. Doctorando en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina. Es profesor de las carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales e investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales de la UCA, Facultad de, la, perdón, Facultad de Ciencias Sociales de la UCA. Ha sido becario de la Comisión Fulbright y del Gobierno de la India. Con él tratamos la agenda de temas internacionales que tendremos por delante en el año 2026, comenzando por la agenda de seguridad como elemento común en los países de América Latina, y la relación de estos con Estados Unidos y China, como las dos grandes potencias del comienzo del siglo XXI. Luego hablamos del rol de Europa y su relación con América Latina, en particular el tratado y el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Y por último, no se pierdan el cierre, donde hablamos de las oportunidades de integración que tiene América Latina y que podemos resumir en el concepto de sin integración no hay futuro. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola, miran, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, bien, muy bien. Bueno, hoy estamos con Tomás Mújica de invitado. Hola Tomás, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por participar. Queríamos charlar un poco con vos sobre la agenda internacional. El episodio anterior hicimos un repaso del año 26 que tenemos por delante, de la política local, de la economía argentina. Algo de internacionales hablamos, pero te invitamos para que hagamos un panorama bastante más amplio y profundo de lo que nuestros oyentes van a tener por delante en este año 26. Bueno, bueno, vamos a ver qué podemos aportar. Así que los escucho, conversemos. Bueno, parece que en los últimos meses, no sé si estás de acuerdo con esta idea, de que América Latina en la agenda internacional empezó a ser un poco más importante y se empieza a hablar de una especie de Latinoamérica. Y salvando las distancias, obviamente, y agarrando un poco por los pelos, podemos decir que incluso el show de Bad Bunny en el Super Bowl fue un poco de eso, ¿no? El latinoamericano, el latino frente un avance, si se quiere, de la gestión de Trump y demás con el tema de inmigración. Y hay temas en común en América Latina, sobre todo en las últimas elecciones que hubo, que me parece interesantísimo conversar, porque son fenómenos que ya vienen de hace varios años. Tuvimos elecciones en Chile, en Costa Rica, principalmente en el cual el tema de seguridad fue transversal para casi todos los partidos políticos y quien no hablaba de seguridad incluso quedó como medio eh, fuera de la discusión. En ambos ganaron candidatos más bien volcados hacia la derecha, quizás Laura Fernández, costarricense, más cerca de Bukele que Cast. No sé si estás de acuerdo de que Cast se moderó un poco en los últimos años, pero parece que es toda una tendencia que va a seguir. ¿Cómo ves ese proceso? Y si crees que Argentina está un poco ajena o también va a ir camino a... Bueno, ese proceso yo lo veo como parte de el avance de una amenaza que es cada vez, ya dejó de ser amenaza, digamos que hoy, si se quiere, es la principal preocupación en materia de seguridad que tienen los países latinoamericanos, que es el crimen organizado. Lo que uno nota es que en el conjunto de la región, en las últimas décadas ha habido un avance notable del crimen organizado, y eso está impactando mucho la agenda doméstica. ¿Sí? Antes era algo como restringido a un conjunto relativamente limitado de países, fundamentalmente los más afectados por el narcotráfico, como México, como Colombia.
en su momento, pero ahora digamos, la acción de los grandes grupos criminales se ha extendido, se ha transnacionalizado, y hoy es la principal amenaza en materia de seguridad que tiene la región, una región que por otro lado, digamos, tiene pocas guerras, tradicionalmente ha tenido pocos conflictos interestatales, a diferencia de otros lugares del mundo, digamos, como Asia, como África, o como la propia Europa, el este de Europa, donde hay conflictos interestatales importantes. En América Latina no los hay, pero el crimen organizado sí ha avanzado mucho. Y esto me parece que obviamente incide en la agenda doméstica, en la política doméstica. No hay una respuesta muy clara de parte de los gobiernos latinoamericanos, no, sobre todo falta cooperación entre los países de la región para hacer frente a esta amenaza, y al mismo tiempo hay un actor externo, que es los Estados Unidos, que le está, digamos, estás haciendo de América Latina o ha demostrado que América Latina es más importante para el gobierno norteamericano. Digamos, lo que ha aparecido en los últimos años es que la importancia relativa a América Latina para Estados Unidos ha crecido, y parte de esa importancia, de esa renovada importancia, tiene que ver también con digamos, la activación el creciente activismo del crimen organizado en la región. Más allá de que obviamente hay otras cosas que si aquí después quiere podemos conversar, sobre todo lo que tiene que ver con el avance de China. Pero me parece, digamos, pensando los factores externos, me parece que es una reacción a eso. Obviamente hay otras cuestiones domésticas, pero en cuanto a la agenda internacional diría eso. ¿Y Argentina cómo se para en ese plano, en ese mundo? Yo creo que Argentina hoy dentro de todo está, si bien el crimen organizado ha avanzado, tiene una situación relativamente mejor a la de otros países de la región, como por ejemplo Brasil o México o todo lo que es Centroamérica. Eh, pero me parece que definitivamente no tiene todavía una postura muy clara, digamos, tiene reacciones más espasmódicas respecto a la cuestión del crimen organizado, pero no tiene una estrategia para tratar el tema. Creo que es algo que en todo caso se lo debe, y no solo este gobierno, sino digamos, los anteriores también. Me parece que es un punto pendiente para los gobiernos argentinos. Sin embargo, el tema de seguridad, que no necesariamente tiene que ver con el crimen organizado, sino quizás por otros factores, está presente hoy en la Sí, agenda, por lo menos en el discurso del gobierno nacional y de algún otro partido político. sí, claro. Digamos, la seguridad ciudadana ampliamente aparece como un tema, en otros países de la región también. Aparece la cuestión de la inmigración en algunos países, no tanto en Argentina, pero por ejemplo en Chile. Eh, pero bueno, intentaba, digamos, dar una perspectiva más desde lo internacional, si se quiere, y ahí, bueno, el crimen organizado es claramente el punto más importante. Eh, pero, digamos, sí, me parece que en Argentina, digamos, yo no soy un especialista en temas de seguridad doméstica, sí hay un avance de esa agenda, eh, pero diría que todavía tiene relativamente menos peso que en otros países de la región. Sí, Enlazando un poco lo que hablábamos de crimen organizado y lo que mencionabas de migración, ¿cómo ves el tema para lo que queda, para este año, ¿no? Recién arranca, el tema de Venezuela, porque muchos de esos factores se han potenciado con la migración venezolana. Estuve en Perú hace unos meses, hicimos un episodio sobre el tema, y en Perú se los acusa a los venezolanos de haber traído mucha inseguridad, droga, narcotráfico, crimen organizado. Eh, y lo mismo que dijiste en Chile, también es un factor importante. Con esta avanzada de Estados Unidos sobre Venezuela. ¿Volverán los venezolanos? ¿El país dejará de expulsar a otros? ¿Cómo ves el tema? bueno, eso todavía no tenemos una respuesta para eso, pero claramente se abrió una posibilidad a partir digamos, de lo que sucedió en Venezuela en enero, el secuestro de Nicolás Maduro, y
el cambio de gobierno, de una estabilización en Venezuela. Si eso prospera, si la situación económica mejora, si eh, hay un cambio en el régimen político, o por lo menos continúa digamos, la liberalización que estamos viendo, es probable que en el mediano plazo haya un retorno de venezolanos, digamos, una reversión de esta crisis migratoria, que es la que más, diría que es la más importante que ha conocido América Latina en su historia moderna, que haya una reversión de esa crisis migratoria. Obviamente, por el momento, las presiones que genera una inmigración de este volumen en tan poco tiempo persisten, especialmente en los países más afectados, digamos, más cercanos a Venezuela, como Colombia, como Ecuador, como Perú, Chile. En el caso de Argentina, yo creo que se trata de una migración que en términos numéricos es mucho menor que en otros países de la región, y que claramente ha logrado una buena integración en la sociedad argentina. ¿Sí? Eh, Me parece que claramente que no hay conflictos alrededor de la inmigración venezolana en la Argentina. ¿Eh? Incluso creo que hasta hay una corriente importante de simpatía social y política por esa inmigración venezolana. Ahora todos comemos arepas en Argentina. Por lo menos sí, digamos, en Buenos Aires, en la área metropolitana de Buenos Aires, que hay muchos venezolanos y eso se nota. En otros países es más controvertida la inmigración venezolana, ¿sí? Por el volumen, por diversas circunstancias, eh, digamos, pero, pero en el caso argentino yo lo veo bastante, eh, ahora no recuerdo exactamente, pero por ejemplo en Colombia, puedo buscar las cifras, pero hay alrededor de 4 o 5 millones de venezolanos. ¿Sí? No es lo mismo de los 250 mil que hay en Argentina. Entonces eso cambia mucho las cosas. Pero bueno, yo en definitiva creo que esa crisis migratoria va a tardar en revertirse. ¿Sí? Dicho eso, sumando un poco al análisis de la cuestión venezolana, yo lo que veo es que la región no tiene una respuesta eh, conjunta o cooperativa frente a lo que está pasando en Venezuela. Y entonces, bueno, realmente ha dejado Venezuela a merced de lo que disponga el gobierno de Trump. No ha sido capaz América Latina de articular, de conformar otra respuesta, una respuesta alternativa a la propuesta por el gobierno norteamericano. Interesante ese punto, realmente nunca lo había pensado así. ¿Crees que es por diferencias ideológicas de quienes estén hoy en los distintos gobiernos o por otro tema, por ejemplo, de que el Mercosur es solo una integración o intenta ser una integración económica y no política? No, a ver, yo creo que es por diferencias ideológicas y por, si se quiere, por una falta también por una cierta debilidad institucional a nivel internacional que impide canalizar y articular intereses de la región que trascienden las cuestiones ideológicas o los cambios de gobierno, ¿sí? Porque puntualmente, digamos, frenar o limitar la injerencia de potencias extrarregionales es un interés común de los países de la región, pero bueno, hoy la verdad es que no son capaces de dar una respuesta conjunta, por ejemplo, el caso de Venezuela, pero digo, ha pasado varias veces en los últimos años, ha habido situaciones de este tipo, es decir, los países latinoamericanos no se pueden poner de acuerdo para eh, apoyar a determinados, por ejemplo, para apoyar a determinados candidatos en organismos multilaterales. No sé si se acordarán hace algunos años el caso del presidente del BID, ¿no? Que lo termina apoyando a Claver Carón, los norteamericanos, porque los países latinoamericanos que hasta ese entonces habían nombrado siempre al presidente del BID no podían ponerse de acuerdo. Bueno, situaciones de este estilo se repiten digamos, son un síntoma de una fragmentación de la región que es muy notable en los últimos años, que no tiene solamente que ver
con la falta de integración económica, sino también con una debilidad en la concertación política. Porque la integración económica en general ha sido bastante débil siempre, pero ha habido momentos de mayor concertación política. Gran punto, porque habías mencionado cuando hablábamos de Estados Unidos y de cómo ve América Latina, no digo como amenaza, sino como una cuestión de seguridad nacional. Hay crimen organizado en Centroamérica y para mí es una amenaza, como estadounidense. Pero también habías mencionado lo de China, ¿no? China vio a América Latina hace muchos años como una oportunidad comercial. Mm. Estados Unidos intenta poner freno a eso. ¿Cómo lo ves justamente en esa diferencia o en esa debilidad institucional a este fenómeno de estar entre dos potencias, básicamente? Bueno, ahí empezaría por un matiz, ¿sí? Que es el siguiente. Nosotros solemos hablar de América Latina, pero en realidad cuando uno quiere entender la inserción internacional de los países de América Latina, que obviamente tienen mucho en común, yo distinguiría entre Sudamérica y Centroamérica más México, ¿sí? Centroamérica, el Caribe, México. ¿Qué quiero decir? Sudamérica tiene mayores márgenes de autonomía, especialmente los países del Cono Sur, los países de la cuenca del Caribe, de Centroamérica y el propio México están mucho más ligados a Estados Unidos. Entonces eso marca una diferencia importante. El continente, obviamente, como otras regiones, digamos, está navegando entre Estados Unidos y China. La particularidad que tiene América Latina es que por estar situada en el hemisferio occidental está dentro del área de influencia de Estados Unidos, fundamentalmente el norte de América Latina, México, lo que decíamos antes, la cuenca del Caribe, etc. Entonces, la región norte, la verdad es que de América Latina, México, los países de Centroamérica, sí han desarrollado mucho sus vínculos con China en las últimas décadas, pero no tienen demasiadas opciones respecto a Estados Unidos, ¿sí? Si uno piensa en México, por ejemplo, un país importante, digamos, una de las primeras 20 economías del mundo, bueno, se va a encontrar con que el 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos, ¿sí? El mayor socio comercial de Estados Unidos en el mundo es México, una economía completamente integrada. Hay más de 10 millones de mexicanos en Estados Unidos. La mayor, digamos, cuando uno mira la inmigración ilegal en Estados Unidos, el mayor porcentaje de inmigrantes ilegales viene de México. Bueno, es decir, hay dos economías muy integradas, dos territorios muy integrados. México no tiene demasiadas opciones respecto a Estados Unidos, ¿no? Porfirio Díaz solía decir, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Es un poco como que ha marcado la, el, la relación de México, las relaciones internacionales de México, ¿sí? Y Centroamérica está en una situación parecida, ¿sí? Si uno mira, por ejemplo, qué pasó en Panamá en los últimos años, sobre todo desde el regreso al poder de Trump, se va a encontrar con que Panamá, que es un país que había dejado de reconocer a Taiwán, pasó a reconocer a la República Popular China, se vio obligado a hacer importantes concesiones al gobierno de Trump, fundamentalmente en lo que refiere al manejo del canal, para alejar cualquier sospecha de injerencia china, ¿sí? Entonces, allí Estados Unidos está logrando pisar fuerte y, en definitiva, afirmar lo que afirmó a lo largo de toda la historia, que esa es una zona de influencia directa, que es un área vital, digamos, vital para la seguridad norteamericana y que no va a permitir la injerencia de una potencia extracontinental, llámese China, ¿sí? Respecto a Sudamérica, Estados Unidos, si se quiere, tiene las mismas pretensiones, pero menos probabilidades de éxito. ¿Por qué? Bueno, porque hay países con un tamaño considerable, como Brasil, como Argentina en menor medida, que además tienen más opciones desde el punto de vista político y económico. En general, si uno mira el mapa de Sudamérica, se va a encontrar con que hoy el primer socio comercial de la mayoría de los países sudamericanos es China, ¿sí? China se ha convertido además en un inversor importante, en un jugador que provee, digamos, con el cual se puede cooperar en materia de ciencia y tecnología. Quiero decir, Sudamérica tiene más opciones.
e intenta, por lo menos algunos países intentan utilizar ese mayor margen de autonomía. ¿Qué es lo que en principio con estos cierros, digamos, conviene a los países medianos? Tratar de navegar en la medida de lo posible entre digamos, pasando por el medio de esta rivalidad y tratando de aprovechar, si se quiere, de tomar lo mejor de cada uno. ¿Y cómo ves al gobierno nacional? ¿Está en ese camino de navegar entre los dos o más bien casándose con una de las dos potencias? No, yo creo que el gobierno nacional claramente, pero por ahí interviene una cuestión ideológica también, ha elegido alinearse con Estados Unidos, que de nuevo es, si se quiere, no es la estrategia que están siguiendo la mayoría de las potencias medias, ¿sí? Pero ha elegido alinearse con Estados Unidos con matices, digamos, que quiero decir, sobre todo, a ver, obviamente vimos el acuerdo que se firmó económico, un alineamiento total en materia de seguridad, que ahí te diría, no está Argentina tan desajustada del resto, porque la mayoría de los países latinoamericanos siguen teniendo un vínculo de seguridad privilegiado con Estados Unidos, ¿sí? Y es un tema que a China no le interesa tanto en la región. Pero bueno, digo, está alineada Argentina con Estados Unidos muy claramente, basta ver el voto de la Argentina en la ONU, hay coincidencias de más del 90%, superiores a la de la época de Menem, de las relaciones carnales, digamos, pero también me parece que vale la pena hacer algunos matices para no tener lecturas tan blanco-negro. ¿En qué sentido? Bueno, Argentina sigue teniendo un buen vínculo comercial con China y va a tratar de alimentarlo y aquel discurso de Milei que era muy fuerte, muy ideológico al principio respecto a China, yo no comercio con países comunistas, este tipo de cosas, bueno, se ha ido de alguna manera diluyendo un poco porque es difícil explicarle a digamos, a un productor agropecuario de la pampa húmeda por qué no vamos a comerciar más con China. Es decir, si yo tengo que vender mi soja, el comunismo no pasa a un tercer o cuarto plano, ¿sí? Y eso aparece también en este vínculo. Recordemos que pasamos de no le vendo nada a los comunistas a no son tan malos los chinos, no exigen tanto cuando te dan créditos. Sí, yo creo que ahí pasa mucho con China, y no solo acá, ¿no? Pasó a Bolsonaro, por ejemplo, cuando fue presidente de Brasil, ¿sí? Que también tenía una postura parecida, digamos, que coqueteaba mucho con Taiwán, cosa que para China es un problema enorme, digamos, en el vínculo con China. Pero claro, si uno habla con actores, digamos, de la política brasileña, de la economía, de la academia, ¿qué te dicen? Bueno, mirá, en realidad lo que está pasando en Brasil hoy es que vos vas a cualquier municipio, digamos, del centro oeste de Brasil y el alcalde de un lugar de 10.000, 15.000 habitantes tiene muy claro cuál es el vínculo de Brasil con China, ¿sí? Porque sabe digamos, su región, el driver, digamos, lo que lo va empujando, lo va traccionando es la demanda china. Entonces, bueno, la realidad económica también se ha impuesto en ese vínculo y hay que saber manejarla, ¿no? Que además es lo más inteligente. Tratar de comerciar y llevarse bien con todos, como decías vos. Las potencias medias intentan navegar ahí entre esos dos grandes mares, ¿no? Y sí, claro, sería lo más inteligente y lo más lógico de hacer eh, por los beneficios que te dan a vos como país. Tal cual. Yo creo que ahí es importante para un país como Argentina, por ejemplo, aprovechar todas las oportunidades económicas que ofrece no solo China, sino Oriente en general, digamos, Asia en general. Uno no aparece tanto en los medios, digamos, o en la conversación pública, pero países como Vietnam o como la India se están volviendo cada vez más importantes para la Argentina. Entonces ahí hay que tratar de aprovechar la mayor cantidad de oportunidades económicas eh, y al mismo tiempo creo tratando de preservar ciertos intereses que para Estados Unidos, que es sobre todo en materia de seguridad,
una potencia incontrastable en el hemisferio occidental son importantes. Quiero decir, me parece que administrar ciertas líneas rojas es clave para desarrollar una política exterior inteligente, ¿sí? Y yo no, esto es una opinión, pero digamos, yo no tendría una relación de seguridad intensa con China, si fuera parte, ¿no? Si estuviera en el gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque eso es un tema muy sensible para Estados Unidos. Pero sí trataría de aprovechar al máximo las oportunidades económicas. Quisiera que toquemos nuevamente el tema de Estados Unidos y Centroamérica. Habías Sí. hablado de que Estados Unidos pisa fuerte en Centroamérica y como que no va a dejar en absoluto que suceda algo raro, una injerencia de una potencia extranjera, etcétera. Y está el tema de Cuba, la cuestión de Cuba, y ya hemos visto lo que pasó en Venezuela hace muy poco. Mm. ¿Qué crees en qué puede terminar eso? Yo lo que creo siempre es difícil saber, pero digamos, yo creo que Estados Unidos sí está ejerciendo una presión renovada sobre Cuba y que digamos, va a tratar de llevar al régimen cubano a algún tipo de negociación que implique al menos una liberalización política. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Bueno, porque en este caso me parece que no es tanto un tema de amenaza a la seguridad norteamericana, ¿sí? Eso ya terminó con la Guerra Fría, sino con, por un lado, una cuestión, si se quiere, de estatus, de decir, bueno, Estados Unidos efectivamente manda en el hemisferio occidental sin matices y sobre todo en la cuenca del Caribe. Y además, no hay que olvidar el peso o la importancia que tiene Cuba en la política doméstica norteamericana. ¿Sí? Marco Rubio es un emergente de eso. ¿Sí? La comunidad cubana, lo que explica en gran medida la continuidad de la política norteamericana hacia Cuba, luego de la caída de la Unión Soviética, luego del fin de la Guerra Fría, es el lobby cubano-americano, que es muy fuerte en la Florida, que es uno de los estados además políticamente más importantes dentro de Estados Unidos, ¿sí? Uno de los que tiene más votos en el colegio electoral para elegir presidente. Eh, ese empuje, digamos, de ese lobby, empuja mucho la política norteamericana hacia Cuba, sobre todo el mantenimiento de las sanciones. ¿Sí? Y bueno, Marco Rubio es justamente un emergente de eso, y creo que ahí también introduciendo un matiz más de lo personal, desde el liderazgo, él personalmente está interesado en que el régimen cubano al menos negocie, ¿sí? Pero bueno, creo que Estados Unidos va a seguir presionando para negociar, y está llevando al régimen cubano a una situación difícil, complicada, fundamentalmente a partir de la intervención en Venezuela, porque Venezuela era el gran salvavidas, digamos, que mantenía a flote a Cuba fundamentalmente por la provisión de energía. Es interesante porque en los últimos 10 años, por poner un periodo temporal, las potencias Ujú. están avanzando sobre los territorios que tienen a su alrededor. Hemos hablado de los de Estados Unidos, mencionamos lo de Centroamérica, lo de Venezuela, lo de Cuba, Rusia, en el caso de Ucrania, Ujú. la India y sus problemas con el norte en cuestión de territorios y también con China, si bien no hay un enfrentamiento armado, hay esas rispideces. ¿Crees que vamos a un mundo así, donde las potencias van a empezar a, no sé si correr la frontera, pero sí como a penetrar quizás de otra manera, en referencia con las tierras raras, por ejemplo, que es un tema que también se habla alrededor? Yo creo que sí estamos en una transición en el sistema internacional que ya viene desde hace, digamos, después del fin, que viene desde hace varias décadas. Después del fin de la Guerra Fría hubo un momento que básicamente fueron los 90, que algunos analistas norteamericanos llamaban el momento unipolar, ¿no? En el cual el poder norteamericano era incontrastable. Luego el surgimiento de China fundamentalmente ha ido equilibrando las cosas y entonces estamos evolucionando hacia un mundo donde el poder está
más distribuido. Al surgimiento de China se agregó también el cierto resurgimiento, cierta reafirmación de Rusia, fundamentalmente en el plano militar, también el crecimiento económico que es más lento, pero es importante, de la India, bueno, la aparición de otros jugadores en lo que se llama el sur global, ¿sí? Entonces, hoy el poder está más distribuido, y básicamente sí asistimos a una rediscusión de ciertas reglas, ¿sí? Por parte de las potencias emergentes, fundamentalmente, digamos, de las potencias en ascenso, fundamentalmente China, lo que se quiere limitar es el poderío norteamericano, ¿sí? Y sobre todo la injerencia militar de Estados Unidos en determinadas regiones del mundo, especialmente Asia. Eh, y, y, eso probablemente continúe durante las próximas décadas. Y en ese sentido hay digamos, tanto China como Rusia buscan afirmar ciertas esferas de influencia, ¿sí? En sus regiones. Estados Unidos también, digamos, busca reafirmar su influencia en el hemisferio occidental, pero sin dejar de discutir la influencia de las demás potencias en cada una de sus regiones, ¿sí? Es decir, Estados Unidos todavía tiene esa aspiración hegemónica a nivel global. Pero bueno, en definitiva, estamos viendo una redistribución del poder y probablemente un reordenamiento de las reglas. Eso, sobre todo en el terreno político de la seguridad. Y por otro lado, vemos que en el terreno económico son los propios países occidentales, y empezando por Estados Unidos, los que están rediscutiendo las reglas. Porque pues, Estados Unidos está cuestionando el orden liberal que ayudó a crear o fundamental, del cual fue creador, ¿sí? Trump es el síntoma de un país que se rebela contra su propia creación, ¿sí? Ese orden multilateral más abierto, ese orden, digamos, esa economía, esa aspiración a integrar la economía mundial, bueno, está siendo cuestionada por los propios norteamericanos, porque hay un sector de la sociedad norteamericana que se siente perdedor de la globalización y que quiere rediscutir las reglas. Trump es un síntoma de eso. Quiero llamar la atención al oyente, y para traer acá un nuevo tema de debate, hasta ahora no hemos mencionado a Europa. Entonces fijémonos cómo Europa, que fue el centro del mundo por muchos siglos, diría 2 milenios, hasta ahora, en casi media hora de podcast, no hemos mencionado a Europa. Bueno, ¿cómo ves a Europa, a la Unión Europea y cómo está navegando justamente estas aguas? Bueno, Europa la veo en shock, ¿sí? Despertando la historia. Esto después de un largo paréntesis donde los europeos, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa básicamente tuvo el paraguas de Europa Occidental, tuvo el paraguas de seguridad norteamericano, que continuó aún después del fin de la Guerra Fría, digamos, bajo la OTAN. Tuvo su proceso de integración a nivel continental, y en las últimas décadas además ha tejido una relación importante con China, que al igual que Estados Unidos, China se ha convertido en un proveedor de bienes de consumo baratos para los europeos, ¿sí? Ese mundo, esa situación, hoy está completamente en crisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay, digamos, con respecto al paraguas de seguridad norteamericano, está siendo cuestionado por los propios norteamericanos. Están diciendo, bueno, Europa tiene que tener otro rol en la OTAN, tiene que poner más recursos de todo tipo, pero además, digamos, lo que ha pasado, digamos, tanto la primera como esta segunda presidencia de Trump, han puesto a los europeos en duda respecto de cuán creíble es el acompañamiento militar norteamericano, la protección norteamericana, ¿sí? Entonces eso los obliga a plantearse la cuestión de lo que los europeos llaman, por ejemplo, Macron, la autonomía estratégica, ¿eh? ¿Nos podemos defender solos? ¿Podemos tener mayor protagonismo en la OTAN? ¿Tenemos que construir un ejército europeo? Es decir, este tipo de preguntas empiezan aparecer,
¿sí? Y se agravan por el hecho de la invasión rusa a Ucrania, que hace temer a los europeos, digamos, ven ahí sí una amenaza muy concreta a su seguridad. Entonces, la cuestión de cuál es el esquema de seguridad de Europa está completamente en discusión. La integración también está en discusión desde dentro, si se quiere, ¿sí? Sobre todo de fuerzas nacionalistas que empiezan que han cuestionado las últimas décadas el proyecto de integración europea. Hoy se ven moderadas, ven cierta moderación, por ejemplo, el Frente Nacional de Francia, porque, bueno, dicen, en este mundo, para ponerlo de manera coloquial, en este mundo tan peligroso, finalmente la unidad europea tiene alguna ventaja, ¿sí? Es mejor estar unidos a estar separados. Y tercero, está el tema económico con China, donde al igual que en Estados Unidos, también los europeos empiezan a plantear qué hacemos con la competencia que nos plantea China en la economía global. ¿Sí? Si Alemania va a seguir produciendo autos para siempre y todo el mundo los va a comprar, o va a empezar a comprar autos chinos, eléctricos, mucho más baratos. ¿Sí? Es decir, este tipo de cuestiones empiezan a plantearse en Europa, con lo cual, en definitiva, hoy Europa está inmersa en un proceso de rediscusión interna de su modelo de inserción político-económico, de seguridad a nivel global. Es decir, tenemos que cambiar un poco lo que les están planteando los europeos, es, bueno, ¿cómo hacemos para enfrentar este nuevo mundo? ¿No? Un mundo con un aliado que en vez de protegernos quiere tomar un territorio nuestro que es Groenlandia, un mundo donde Rusia nos amenaza por el este, donde tenemos que enfrentar la competencia china, donde hay una cantidad de tensiones domésticas en torno a la inmigración, en torno al proyecto europeo. Bueno, hay que rediscutir ese modelo, y eso es lo que creo que estamos viendo en Europa. Dicho eso, yo creo que las perspectivas para Europa son difíciles, pero también, para decirlo coloquialmente, no la daría por muerta, ¿sí? Es decir, el proyecto europeo ha logrado sobrevivir a crisis importantes y no veo por qué no lo podría hacer en este caso, ¿sí? Eh, pero bueno, está abierta. Claramente Europa hoy está como a la intemperie, ¿no? Se despertó de su ensueño de protección y de consumo, y tiene que hacer frente a la historia. Acá hemos hablado muchas veces de la importancia de Brasil para la Argentina, ¿no? Y somos fieles defensores de que Argentina y Brasil tienen que ir juntos al mundo. Más que aliarse con Estados Unidos o con China, es con Brasil. Y quise también traer el tratado entre la Unión Europea y el Mercosur como una oportunidad incluso para que Argentina y Brasil mejoren aún más y profundicen aún más su relación con Europa, que, como bien explicaste, está ahí medio a la deriva, que todavía no tomó ciertas decisiones de qué va a hacer en los próximos, no sé, 50 años, 100 años, ¿no? Con muchas certezas de algunas cosas que lograron, pero bueno, ante los desafíos nuevos, ¿no? Y, y bueno, hemos planteado muchas veces en el podcast Argentina y Brasil con Europa, ahí hay una alianza para salirnos un poco de la primera parte que hablamos del podcast, Estados Unidos, China, ¿qué hacemos con eso? Bueno, hay una oportunidad de comercio, de integración cultural, porque tenemos una historia común, hasta idiomas tenemos en común, una oportunidad interesante. ¿Cómo ves ese tema y Sí, relación con yo, el tratado, no? sí, yo el tratado lo veo en forma positiva. Creo que es una gran oportunidad para el Mercosur, que revitaliza su agenda externa, que estaba muy alicaída, y que le da un empujón, si se quiere, al proceso de integración, que estaba muy débil. Obviamente la posibilidad de aprovecharlo desde el punto de vista económico depende en gran medida de las políticas domésticas que apliquemos, pero sí creo que es una gran oportunidad.
con un aliado que tiene una visión del mundo en algún punto, o que comparte muchas similitudes o que tiene muchas cosas en común con las que tienen los países del cono sur de América Latina. Es decir, le interesa el multilateralismo, le interesa un orden, lo que también nos llaman un orden basado en reglas, un sistema comercial relativamente abierto, un mundo pacífico donde el uso de la fuerza militar sea limitado. Es decir, tenemos con Europa una cantidad de intereses en común que son propios de dos actores que son perdedores relativos en este nuevo mundo. ¿Sí? Buen punto, buen punto. Entonces, bueno, ahí hay que trabajar. Y además, tal como vos decías, eso se cimenta sobre una base cultural común, ¿sí? Que obviamente es un activo también en esa relación que a veces creo que no sabemos valorar adecuadamente. Digo esto, ¿no? Por ejemplo, mientras charlábamos pensaba en este ejemplo, es interesante que, por ejemplo, en España, con la cuestión migratoria, empieza a aparecer una cierta revalorización de la inmigración latinoamericana. ¿Por qué? Hispanoamericana, porque se integra más rápidamente a la sociedad española. ¿Sí? Claro. Idioma, Por religión, idioma, costumbres. idioma, religión, valores, etcétera. Eso se integra más, digamos, más fácilmente a la inmigración. Entonces, una sociedad que tiene pocos hijos, digamos, que tiene una tasa de fertilidad muy baja, bueno, ahí puede haber un camino para, también digamos, para que España obtenga lo que necesita desde el punto de vista demográfico, pero también para revitalizar esa relación con América Latina. En definitiva, yo creo que sí, que es una oportunidad y que la tenemos que aprovechar. Eh, y también forma parte, pensando un poco lo que veníamos charlando sobre Europa, de una estrategia europea de diversificar vínculos, de crear vínculos alternativos a Estados Unidos y China, ¿no? Es interesante que en la misma semana o a los 10 días que se firmó el acuerdo de Mercosur, se firmó un acuerdo con China, con China, no, perdón, con India. La Unión Europea firmó un acuerdo con India. ¿Sí? Es otro gran jugador. ¿Sí? Forma parte de una estrategia de diversificación de vínculos. Volviendo un poco con la cuestión de Europa a nivel interno, Sí. el acercamiento entre Alemania e Italia, ¿hay que verlo con estos ojos que decías de querer cambiar o superar esas debilidades internas que en los últimos años empezó a haber en la política doméstica europea? En lo que la opinión pública se habla como el eje Mersoni. Sí, yo creo que sí, digamos. Me parece que ahí, digamos, representan digamos, son junto con Francia los tres. A ver, Francia y Alemania son los jugadores más importantes, Italia está en un segundo escalón, es un país de todos modos que decide cosas, digamos, inclina la balanza en Europa, que claramente en el caso del acuerdo Unión Europea-Mercosur, el que inclinó la balanza fue Italia, ¿sí? Para que pasara el acuerdo. Pero en cualquier caso, digo, lo que me parece positivo es la evolución de fuerzas como la de Meloni, que eran muy euroescépticas, ¿sí? Al principio, si uno rastrea digamos, el origen de esa fuerza política, a digamos, una mirada más positiva de la integración europea. Y es parte de una evolución general, digamos, de las fuerzas políticas euroescépticas que entienden que en este mundo, digamos, que en este nuevo mundo ya la desintegración de la Unión Europea no es tan buen negocio, ¿sí? En todo caso hay que reformarlo, pero no es tan buen negocio, ¿sí? Tenemos que tenemos que repensar nuestro esquema de convivencia, pero claramente no nos podemos separar, ¿sí? Y eso sí me parece que es un matiz interesante que se ha dado en Europa en los últimos años, ¿no? Incluso, por ejemplo, la evolución de fuerzas como el Frente Nacional de Le Pen. Creo que el Brexit ayudó a eso. Si Inglaterra no se hubiera ido, pero hubiera siempre estado la amenaza y la idea de estamos mejor afuera, pero sin comprobarlo, ahora que lo comprueban que están peor afuera de la Unión Europea que adentro,
muy probablemente haya impactado eso en muchos euroescépticos diciendo, y tan bien no les fue a los británicos. Tal cual, yo creo que el fracaso relativo, digamos, de Inglaterra, de Reino Unido fuera del Brexit, forma parte de ese cálculo de los euroescépticos. Y está claro que para países digamos, medios, porque ya Francia, digo, más allá del pasado imperial, digamos, ¿no? Francia, Alemania, Inglaterra mismo, digamos, son países medios. No es negocio estar fuera de algún esquema de integración más o menos profundo. ¿Sí? Es decir, es muy difícil competir con China, con Estados Unidos. Más que competir, digamos, muy difícil limitar la voluntad de esos países, garantizar ciertos márgenes de autonomía sin ciertas alianzas de los países medios. ¿Sí? Me parece que eso está apareciendo con más claridad. Fue muy interesante el otro día el discurso tan comentado, digamos, del primer ministro canadiense en Davos, porque en definitiva lo que está planteado ahí es los países medios tienen que empezar a trabajar más en conjunto para hacer frente a un mundo, para no ser aplastado por los gigantes, digamos. ¿Sí? Es un poco la idea. Y me parece hay que tratar de trabajar en ese sentido. Pero bueno, eso obviamente requiere un trabajo político, intelectual, y digamos, una persistencia, una perseverancia que no siempre se encuentra. Es bueno el punto que traes de Canadá, porque así como Trump juega con la idea de Canadá como parte de Estados Unidos, cuando empezó a Ujú. decir eso, algunos empezaron a decir, no, no, pará, creo que prefiero estar con los europeos, meterme en la Unión Europea, y dijeron, bueno, que venga Canadá a la Unión Europea, ¿no? Que lo absorba Estados Unidos, ¿no? Y esa relación de países medios, creo que Canadá, como decís, tiene claro que tiene que mejorar sus alianzas con otros parecidos. Sí, bueno, yo creo que es una situación general de la potencia media. En el caso de Canadá es más perentorio todavía porque digamos, Canadá, como le pasa a los europeos, está revisando ciertos supuestos que eran supuestos críticos de su política exterior, como que, por ejemplo, Estados Unidos iba a ser siempre un vecino pacífico y amigable. ¿Sí? Es decir, la política exterior canadiense está basada en esa idea. Estados Unidos no nos va a invadir, no nos va a sacar territorio, no va a extraer nuestros recursos naturales. Es un país, es un amigo, digamos, con el cual en términos materiales no podemos, frente al cual en términos materiales no podemos defendernos, pero nuestra amistad es la garantía de la paz, ¿sí? Y de la cooperación. Bueno, ¿qué pasa si Estados Unidos empieza a decir, como dijeron otros norteamericanos a lo largo de la historia, bueno, en realidad estaría buenísimo que Canadá sea parte de Estados Unidos, ¿sí? Digo, traigo esto porque hay muchas ideas que parecen nuevas y no lo son tanto, ¿sí? Eh, desde bueno, por ejemplo, ¿no? la presencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental, ya está la doctrina Monroe, pero digo, cuestiones como comprar Groenlandia o, por ejemplo, ocupar Groenlandia es una cuestión que tiene mucho tiempo de discusión en la política exterior norteamericana. ¿Sí? Ya los norteamericanos ocuparon Groenlandia durante la Segunda Guerra Mundial para evitar que lo ocuparan los nazis, la quisieron comprar, compraron otros territorios a los daneses, las Islas Vírgenes norteamericanas eran de Dinamarca. Y hay muchas cosas que parecen nuevas, pero no son tanto. Interesante. Tampoco es nuevo, obviamente, la integración, el sueño de la integración de Sudamérica. Y me gustaría que cerramos el episodio un poco con eso, que claramente es un déficit en la región. Eh, y creo que como imagen, lo que pasó justamente en el tratado con la Unión Europea, el viaje de von der Leyen hacia Paraguay para Uh la -huh. firma, y Lula da Silva invitándola antes a Río de Janeiro, y esa foto solo, como para tomar todo el crédito y no ir luego a la cumbre. ¿Qué pensás acerca de esta situación donde parece que Sudamérica hay
no solamente por Lula, sino por varios otros mandatarios que no piensan en esa unidad sudamericana como tal. Yo creo que nosotros de la región tenemos que tratar de aprender de historia, algo que nos cuesta, y tratar digamos, de entender la integración, como creo que lo decía al principio de la charla, como una cuestión, como una de las cuestiones estratégicas que trascienden, digamos, la identidad política de los gobiernos. Eh, yo por un lado creo que la realidad se va a ir imponiendo, es decir, en un mundo como el que viene, como que estamos viendo surgir, va a ser cada vez más difícil sobrevivir solos, ¿sí? Entonces vamos a vernos más obligados a cooperar. Y por otro lado, creo que también digamos, hay una tarea muy importante todavía pedagógica en el sentido amplio, que tiene que hacer la dirigencia política, económica, la academia, etcétera, en el sentido de identificar a la integración sudamericana como una prioridad estratégica para la región, y tratar fundamentalmente mantener vivos ciertos, yo digo, algo que falta en la región es una integración menos, digamos, menos retórica y más de los hechos concretos. Lo que tenemos que identificar son agendas de cooperación bien, bien concretas, bien reales, ¿sí? Por ejemplo, la integración física, ¿sí? No tenemos una integración física débil. Yo tengo 50 años, hace 40 que escucho hablar de la carretera que va a unir el Atlántico con el Pacífico. Eso no, me parece que no pasa nunca, ¿sí? O cooperar en torno a la protección de ciertos recursos naturales o a la exportación de ciertos productos, tratar de crear cadenas de valor regionales. Es decir, me parece que todavía hay una tarea importante que hacer en cuanto a identificar procesos que son vitales, que son estratégicos, y trabajar sobre eso, no solo los gobiernos, sino, ya digo, la sociedad civil, la academia, el empresariado, etcétera, ¿no? Es decir, es como que la integración como proyecto sigue siendo muy débil en las sociedades latinoamericanas y puntualmente las sociedades sudamericanas, más allá del discurso integracionista. Si hay mucho discurso integracionista, hay una práctica muchísimo más débil. Eh, pero bueno, me parece que aunque sea un cliché, efectivamente sin integración no hay futuro, y eso es cada vez más cierto, ¿sí? Vamos a ser colonias, si no nos integramos vamos a ser siempre colonias, ¿sí? Entonces la manera de proteger nuestra autonomía es a través de una mayor integración, y eso debería ser un proyecto que trascienda a los gobiernos. Me parece que el sueño de sobrevivir solos, de salvarse solo, citando a Francisco, es medio imposible. La realidad lo niega. Bueno, creo que es un gran tema de cierre, que incluso hasta podríamos alguna otra vez profundizarlo, los ejemplos que diste de elementos de integración y demás, oportunidades. Creo que, bueno, va en línea con lo que nosotros siempre venimos pregonando de Argentina, Brasil y el resto de los países de Sudamérica, y presenta muy bien cuáles son las oportunidades y desafíos para este año y los siguientes, pero este año el tratado con la Unión Europea, la relación con China, con Estados Unidos y otras potencias medianas o emergentes. Bueno, creo que ha sido un gran episodio y te damos un agradecimiento muy grande por haber participado. Esperamos contarte otra vez, probablemente eh, en poco tiempo volvamos a convocarte para hacer un seguimiento. Muchas veces hacemos esto de invitar a una persona y luego hacemos un seguimiento al tiempo de los temas que se fueron planteando, porque buscamos en el podcast hacer eso, ¿no? Buscar tendencias y cómo los temas evolucionan en el tiempo. Bueno, un placer, la verdad que lindo charlar con ustedes y a disposición. Espero que nos encontremos nuevamente.
Muchas Muchas gracias. gracias, Tomás. Bueno, Nos vemos la próxima. dale, les mando un abrazo, que tengan un buen fin de semana, descansen. Igualmente.